Bienvenidos, soy Óscar Valladares. En esta edición vamos a tener un programa especial sobre el Medio Oriente. Analizaremos los orígenes del conflicto entre el Estado de Israel y los palestinos y los estados árabes y musulmanes vecinos. Para ello retrocederemos en la historia y veremos el impacto que tuvo el surgimiento de este Estado en el Medio Oriente, así como los diversos conflictos que se dieron en el marco de la Guerra Fría hasta llegar al día de hoy. Para analizar todos estos temas nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político especializado en el Medio Oriente. César, gracias por acompañarnos. Buen día, Oscar. Siempre un gusto estar acá. No, un gusto estar contigo. Bueno, retrocedamos en el tiempo. Vamos al año 1914. Estalla la Primera Guerra Mundial, dura 4 años, acaba en 1918 y como producto de la llamada Gran Guerra desaparecen 4 imperios. El Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio de los Zares y el que nos importa para efectos de este programa, que es el Imperio Turco Otomano, que digamos se desintegra años después, en 1922, y que abarcaba buena parte del norte de África y del Medio Oriente. Ahora, César, ¿qué culturas convivían en esta región del mundo hasta antes de que se retiren los otomanos y que pierdan estos territorios? Bueno, ellos gobernaban un imperio muy heterogéneo, sumamente heterogéneo. De hecho, era gran parte del Medio Oriente, el norte de África y Europa. Estamos hablando de lo que es los Balcanes, actualmente Grecia, Bulgaria, etcétera, y del Medio Oriente llegaban incluso a partes de lo que es actualmente Arabia Saudita. De hecho, controlaban las ciudades santas del Islam, la Meca y Medina. Entonces, estamos hablando de un imperio sumamente multicultural, multiconfesional, y hay algo interesante con los otomanos, que es que si nosotros vemos, por ejemplo, la extensión del idioma ruso y lo comparamos con la extensión de su imperio, podemos comparar, bueno, hasta dónde se extendieron los rusos, dónde se hablaba ruso. Lo podemos decir así con el imperio francés, el imperio español, el resto de los imperios. Pero con el turco no se da. Los turcos gobernaron una extensa región y durante siglos, no fue durante pocas décadas, durante siglos, y nadie habla turco ahí, y ni siquiera tienen cultura turca. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué era lo que estaba pasando? Y pasaba algo muy interesante. No es que ellos eran sumamente tolerantes, sino que al administrar un imperio tan vasto, y digamos, vasto desde el punto de vista heterogéneo, distinto, ellos establecieron un sistema que se llamó el sistema Milet. ¿Qué decía este sistema Milet? No había una jurisprudencia única en todo el imperio, no había un idioma único en todo el imperio y ni siquiera había un sistema educativo único en todo el imperio. La población se dividía en confesiones y en base a su confesión tenía una legislación particular, una educación particular, sus propias leyes y su propia forma de vida. Entonces eso hacía que, por ejemplo, los cristianos en el Líbano se gobernaran según sus leyes, tuviesen sus propias normas de casarse, divorcio si era el caso, si era cristiano, por ejemplo, no tenía el divorcio, los musulmanes sí tenían divorcio, los judíos sí tenían divorcio, sus propias formas de relacionarse y su propia educación. Y como era su propia educación, su educación era en su idioma vernáculo. En su inmensa mayoría, en esta zona, el árabe, que era el idioma vernáculo de la región. Entonces, esto es un detalle porque a simple vista puede parecer muy tolerante. Pero posteriormente, y aquí va a venir uno de los males del Medio Oriente que se arrastra hasta el día de hoy, la sociedad, como se dividía de forma confesional, era más importante tu confesión religiosa antes que la nacionalidad. Y tú eras más hermano de quien tenía tu confesión religiosa, aun así estuviese a 1500 kilómetros de distancia, que tu vecino, que era de una religión distinta, pero era tu vecino y con él era el que convivías. Esta división se va a dar hasta el día de hoy, es el origen de todas estas guerras, porque cuando estallaban los conflictos, esto era lo que venía a florecer. Entonces, bueno, digamos que este era el Imperio Otomano, estas eran las, digamos, confesiones religiosas,
Y en ese imperio es donde van a venir las grandes migraciones judías de finales del siglo XIX César, a una región un poco despoblada que se llamaba Palestina. Dime. al respecto, como para ir redondeando todas estas ideas, esto explicaría, por ejemplo, que muchos, digamos, judíos que ya estaban en esta zona y que emigraron a otras partes del mundo tenían en sus documentos el pasaporte otomano, ¿no? No decía pues israelí, y entonces podías tener alguien de lo que hoy es Palestina con un ciudadano pues de lo que hoy es Israel, con documentos similares, pues como otomanos, todos unificados bajo este imperio que, como bien señalas, también abarcaba parte de Europa, pero era un imperio en decadencia. Se le conocía como el enfermo de Europa o el eterno enfermo de Europa, me parece. Y en el escenario que estás describiendo, recordemos también que tras la derrota pues, de los otomanos en la Primera Guerra Mundial, este territorio es dividido entre franceses, el Medio Oriente, entre franceses y también entre británicos. Se establece en Siria y Líbano el mandato francés de Siria y Líbano, y en lo que hoy es Israel y Palestina el mandato británico de Palestina, además de reinos árabes pues, en Jordania y en la península arábiga. Entonces, en este escenario surgen los nacionalismos, ¿no? Y estabas mencionando las migraciones que se dan a lo que hoy es Israel desde antes del surgimiento del Estado de Israel. Y entonces sería interesante que nos comentes el surgimiento pues, del movimiento sionista, un término que es utilizado de manera peyorativa, pero que en sus orígenes no era utilizado pues, como una forma de descalificación, sino como el movimiento, digamos, internacional de los judíos que buscaban establecer un Estado. ¿Podrías explicarnos un poco el surgimiento del movimiento sionista? ¿Quién fue Teodoro Herzl y la declaración de Balfour en este escenario? Sí, perfecto. Mira, los nacionalismos surgen antes, vienen de Europa, siglo XIX, y eso va a repercutir en el Medio Oriente también. ¿Y por qué fue el enfermo, el Imperio Otomano? ¿Qué significaba otomano? Otomano viene de Osmán, los que seguían a Osmán. Turcos que venían de Asia Central seguían a Osmán. Ya para el siglo XIX eso no decía nada, ni siquiera los propios turcos. Y por supuesto mucho menos a árabes o a judíos, o a drusos o lo que fuera. No decía nada. Entonces nadie se identificaba con el Imperio Otomano. El nacionalismo que viene de Europa va a repercutir también en la otra comunidad, que son los judíos. En, digamos, finales del siglo XIX viene un caso político muy fuerte en Europa, que fue el caso de Dreyfus. Dreyfus fue un oficial judío francés. Él es acusado, estamos hablando de 1896, él es acusado en Francia de haber conspirado en favor de los alemanes. Después resultó que ese caso fue falso. Voy a abreviar muy rápido para no ocupar tanto espacio. Pero en el juicio hubo muchísimos, digamos, acontecimientos antisemitas. Y digamos que había mucha gente que salía, oh, los judíos deben salir de aquí, los judíos son el enemigo. Y hubo un periodista llamado Theodor Herzl. Theodor Herzl era austrohúngaro y él era un judío muy asimilado a Europa. Había, digamos que en ese entonces, la división entre los judíos ultraortodoxos, que se van a ir haciendo cada vez más ortodoxos y más separados de la modernidad europea, que van a ser después los Haredim, esos que vemos hoy en día que se visten de negro, con sombreros, trinejas, y el resto de los judíos que son los asimilados, los que van a ir a las universidades, van a ser empresarios, banqueros, se visten como cualquier tipo de europeo. Theodor Herzl era de esos. Y Theodor Herzl creía en la asimilación de los judíos. Este caso Dreyfus impacta profundamente en Herzl y dice, oh, si todos los pueblos tienen su estado, que es lo que estamos viviendo aquí en Europa, él dice, los alemanes tienen el suyo, los franceses tienen el suyo, los rusos van a tener el suyo, es lógico que nosotros los judíos tengamos nuestro estado. Entonces ahí va a empezar el movimiento sionista. Se reúnen en Basilea en el año 97 y dicen vamos a empezar a enviar judíos de aquí a Europa que quieran emigrar a un territorio, se empieza a colonizar y que en un futuro esto va a ser en un estado judío. Y por supuesto hubo una serie de propuestas, hasta hubo la propuesta de Uganda, pero se va a elegir el territorio que en ese entonces lo llamaban los otomanos Mutasarrifato de Jerusalén. No existía el nombre de Palestina. Los otomanos lo llamaban Mutasarrifato de Jerusalén. ¿Y por qué enviarlos para allá?
Pues porque había ya, digamos, un antecedente histórico. Más, ojo, estos son sionistas completamente laicos. No creían en lo del pueblo elegido, no estaban con lo de Canaán y Abraham, pero decían, bueno, si de aquí venimos, para allá vamos. Y además que había otro argumento, ya habían judíos en ese territorio. De hecho, toda la vida ha habido judíos en lo que se conoció después como mandato de Palestina y después como Israel. Entonces era mandarlos para allá, que era un territorio más o menos bastante deshabitado, poca gente y muy pobre. Ya habían empezado a ir algunas comunidades de Europa Oriental a poblarlo y se crearon los primeros kibbutz. Y bueno, decían, poco a poco de ahí se va a crear el próximo Estado judío. Había un problema, no todo el mundo ahí era judío, de hecho, la mayoría en ese entonces no era judío, entonces decían, ¿cómo vamos a hacer para crear un Estado judío si ahí ya vive gente que no es judía? Herzl decía, bueno, no hay problema con las comunidades, se va comprando el territorio a esa población, vamos adquiriendo, digamos, parcelas, ciudades, y esa gente después se irá para otra parte con el dinero. El detalle estuvo que cuando se empiezan a crear estas comunidades, la economía del mutasarrifato de Jerusalén empieza a ascender. Digamos que esto era un territorio bastante pobre, pero como se empiezan a crear los kibbutz, se empiezan a construir ciudades, posteriormente se crea, por ejemplo, Tel Aviv, que va a ser después una metrópoli, esto atrae a mano de obra de otras personas del Medio Oriente veniendo de Siria, de Irak, de Jordania. Entonces el territorio se empieza a poblar de judíos, pero también de árabes y árabes musulmanes. Y aquí llegamos a la Primera Guerra Mundial. Está ya la Primera Guerra Mundial en el 14. En el 16, en el 17 viene la Declaración Balfour. Un año antes, franceses y británicos habían decidido dividirse lo que iba a ser el Medio Oriente post-Imperio Otomano. En Londres, el señor François Picot y Marc Sykes, Picot de Francia y Sykes de Gran Bretaña, agarran el mapa, trazan líneas y dicen de aquí para allá va a ser francés, básicamente lo que es actualmente Siria y Líbano, y de aquí para acá va a ser británico, lo que es Israel, Palestina, más Jordania, más Irak, y bueno, de cada quien lo va a conservar. Un año después, Balfour, digamos, ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, para atraer, digamos, la atención de la banca judía internacional, lanza lo que se llamó la Declaración Balfour, diciendo, nosotros creemos que debe haber un Estado nacional judío y debe crearse en Palestina, lo que ellos llamaban Palestina. En ese momento, lo que ellos llamaban Palestina es Israel más los territorios palestinos más Jordania, todo ese territorio. Y dicen, ahí debe haber un Estado nacional judío. Se lo vamos a dar a los judíos. Pequeño problema. Los británicos también se acercan a los árabes. Y en ese entonces la monarquía hachemita que gobernaba la Meca y Medina eran, digamos, tributarios de los otomanos. Y para que ellos se alzaran en contra de los otomanos y levantaran a los árabes en un levantamiento armado en contra de los otomanos y abrirle un segundo frente a los otomanos, le prometen a los hachemitas que los británicos iban a apoyar la unidad de todo el mundo árabe y crear un gran mega estado árabe, y Gran Bretaña le iba a dar apoyo militar. Entonces aquí, digamos, es uno de los pecados capitales del Medio Oriente. Gran Bretaña, como potencia colonizadora, le hizo una promesa a ambos bandos. Y ambos después se van a sentir traicionados. Y Gran Bretaña se va a lavar las manos y deja a ambos bandos peleándose. De este gran malentendido surge una serie de problemas que arrastramos hasta el día de hoy. Ahora, has mencionado el incidente, pues, el caso Dreyfus en Francia. El escritor Émile de Zola se pronunció también en contra, pues, de la discriminación que se daba contra este oficial, que luego tiene una participación secundaria durante la Primera Guerra Mundial, pero que las acusaciones resultaron falsas, ¿no? Y resulta que el antisemitismo, que de alguna manera también motivó, de alguna forma,
que los judíos busquen tener un Estado era lamentablemente un sentimiento común en varios países de Europa. En Rusia históricamente se habían dado los pogromos. Bueno, tenemos el caso de Polonia también, donde había una población católica antisemita. Y bueno, este era el escenario de una Europa en la que los nazis agarran esta bandera y bueno, ya sabemos lo que se da, llegan al poder en el 33, se da la Segunda Guerra Mundial en el 39, acaba en el 45, pero en el marco de la Segunda Guerra Mundial y un poco antes se da lo que se conoce el episodio dramático del Holocausto, en el que el Tercer Reich eliminó, según oficialmente, a unos 6 millones de judíos, además de población de otras minorías como los gitanos, los testigos de Jehová, los homosexuales, los masones y, bueno, disidentes políticos. Y esto de alguna manera motiva o impulsa una mayor migración a lo que hoy es Israel. ¿Podrías explicarnos este contexto y señalarnos qué tanto impacto tuvo la Segunda Guerra Mundial en la posterior configuración del Estado de Israel? Ahora, fíjate tú, perfecto. Hablas de los pogromos. Ya en los pogromos, sobre todo los de Rusia, empezaba a formarse una autodefensa judía. Para decir, bueno, tenemos que armarnos, tenemos que ponernos las pilas cuando vengan hacia nosotros. Ese concepto de formar una autodefensa judía la van a llevar los inmigrantes de Europa del Este a la tierra de Israel, o como se llamaba, Mutasarrifato de Jerusalén, en ese entonces. Posteriormente, y ya voy a ir para el tema del Holocausto, pero quiero hacer este antecedentes para que vean. Digamos que en Jerusalén había dos autoridades religiosas. Ya estamos hablando del Jerusalén de Palestina, digamos el mandato británico de Palestina, ya el orden colonial británico, como lo llamaban. Había dos autoridades religiosas, el rabinato, por supuesto, del lado judío, y el gran mufti de Jerusalén. El gran mufti era la autoridad musulmana. Había un mufti en ese entonces, los años 20, a partir de 1921, Amin al-Husseini, que él no creía en ningún tipo de compromiso entre la comunidad judía y la comunidad musulmana. De hecho, él creía en la lucha armada y promovía incluso actos de terrorismo. Amin al-Husseini va a ser el tío de Yasser Arafat, el líder palestino posterior. Entonces, qué interesante tiene este señor, entre comillas. Él toma el poder en el año 21 y en el año 29 se da la masacre de Hebrón. Hebrón es una ciudad en Cisjordania, lo que vendría siendo los territorios palestinos, una ciudad santa para las tres religiones. Ahí es donde está la tumba de Abraham, Abraham patriarca. Y ahí había una comunidad judía más o menos importante. Entonces, en una noche, unas bandas armadas hacen una matanza de más o menos unas 70 familias judías. Y esto tuvo un impacto muy profundo dentro de la población judía, que deciden armarse y crear la autodefensa oficial, lo que después se va a llamar Hagana. La Hagana va a ser, digamos, lo que posteriormente va a ser el ejército de Israel. Pero ¿por qué esto es importante? Porque Amin al-Husseini, ya en plena Segunda Guerra Mundial, ya había llegado Hitler al poder, habían empezado las leyes antisemitas de Nuremberg, habían apartado a los judíos, pero ¿qué hablaba el nazismo? Judenfrei, Estado libre de judíos. El primer nazismo como tal no buscaba la eliminación física del pueblo judío, sino hacerle la vida imposible a los judíos dentro de Alemania para que ellos tuviesen que emigrar. Se consideraba Madagascar, creo, no. Creo que incluso se llegó a considerar... Perdón, no escuché. Creo que se llegó a considerar Madagascar incluso como una alternativa para expulsar a los judíos. Sí, ellos barajearon varias cosas. El problema también era que emigrar para el judío no era fácil. Claro. Por ejemplo, habían cuotas de migración, incluso para ir a Estados Unidos. Algunos judíos tenían que esperar hasta un año en Cuba para luego entrar. O sea, no era fácil tantos judíos. Pero aquí es donde va a venir el problema. Escucha esto. Amin al-Husseini sí creía que el pueblo judío tenía que ser exterminado. Porque él decía, yo quiero de Palestina libre de judíos y los judíos van a venir para acá. O sea, yo quiero una Palestina musulmana. Eso es lo que decía Amin al-Husseini.
Así que yo los quiero exterminar. Y por eso puse el antecedente de la masacre de Hebrón. Amin al-Husseini va a ir a Alemania y se va a entrevistar con Hitler. Y él dice que la mejor alternativa para que Hitler se deshiciera de los judíos era exterminándolos. No está claro qué tanto impacto tuvo esa entrevista en los pensamientos de Hitler. Pero lo cierto es que cuando los nazis conquistan más territorio y, digamos, más población judía queda atrapada dentro de lo que era el imperio nazi, y ya Hitler perdió la esperanza de que ellos emigraran, decidió convertir los campos de concentración en campos de exterminio. Ahí es cuando vamos a ver de Auschwitz las cámaras de gas, los grandes fusilamientos, todo eso. Y por eso se va a hablar de solución final, digamos. Sí, exactamente, solución final. La solución final dijeron, claro, bueno, mira, la solución para todo esto, solución muy entre comillas, por supuesto, claro, pero digamos desde el punto de vista nazi, vamos a desaparecer a toda esta gente desde el punto de vista físico. Como te digo, no está claro qué tanta influencia tuvo Amin al-Husseini, pero ese señor se entrevistó con Hitler, ayudó a fundar las SS musulmanas de Bosnia, porque los nazis tomaron Bosnia, un país en Europa, hay una población musulmana. El señor al-Husseini se prestó para reclutar gente y que sirvieran las SS. Era un antisemita a cabalidad. Él era el que gobernaba, digamos, los musulmanes en Palestina. Pero entonces, ¿cuál es el verdadero impacto? Mira, el Estado de Israel se funda en el año 48. En el año 45 se abre Auschwitz. ¿Y qué es lo que se vio? La matanza del pueblo judío. 6 millones de personas. 1,5 millones en Auschwitz, pero en el resto de los campos de concentración, 6 millones. Y dicen, 3 años después, mira toda esta matanza, mira todo este genocidio. Ahora nos vamos a enfrentar ¿a quién? Al mismo señor que fue a Europa a decirle, a convencer a Hitler de que nos exterminara. Y ahora él es el que está de jefe del ejército contrario. Y acaba de decir en la radio, porque esto es verdad, acaba de decir en la radio que nos va a echar al mar. Entonces fíjate tú algo, yo escucho mucho el lema Palestina libre del río hasta el mar, fíjate tú hasta el mar. Del Jordán al Mediterráneo. Del Jordán al mar, sí, del río al mar. Y la geografía de Israel-Palestina es muy sencilla porque tiene la frontera del Jordán, que de ahí para allá es Jordania, y después el mar Mediterráneo. Es un país muy, muy pequeño. O sea, si es del río hasta el mar, ahí ya no hay no hay más territorio. Y cuando los árabes se alzan en armas en el año 48 decían, los vamos a echar al mar. 3 años antes hubo el megagenocidio, el holocausto. Pues evidentemente que el pueblo judío, la Haganá en ese momento, las autodefensas judías, se lo toma muy literal. Y dicen, aquí viene otro holocausto. Y no lo podemos permitir. Otro holocausto es el fin del pueblo judío. Así que van a luchar con todas sus armas y sobre todo con toda su alma, César, para ganar esa guerra del 48. César, vamos ahora a una pausa para en el siguiente bloque ver con más detalle el inicio de la guerra del 48, que es la guerra pues, de independencia de Israel y lo que se conoce como Nakba por parte del mundo árabe. Seguimos en este programa especial analizando los orígenes del conflicto árabe-israelí, acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político especializado en el Medio Oriente. En el bloque anterior, César, estábamos analizando el contexto en el que distintos grupos de judíos europeos migran a lo que hoy es el Estado de Israel, cuando se trataba, pues, desde tiempos del Imperio Otomano, pasando por el mandato británico de Palestina que se establece tras la derrota de los otomanos en la Primera Guerra Mundial. Ahora, sería importante y también bastante interesante tener presentes los distintos grupos de poblaciones judías en el mundo, porque como bien has mencionado, había una población
local de lo que entonces se conocía como Palestina, que son los judíos misrajíes. Pero también están los askenazíes, que son de Europa Oriental y de Europa Central, los sefardíes, que son los judíos de la península ibérica, muchos de ellos expulsados en tiempos de los reyes católicos y forzados a convertirse, pero que se trasladaron a otras zonas de Europa. Y también están los judíos beta, que son los judíos etíopes. ¿Podrías explicarnos un poco con más detalle pues, la realidad de estas poblaciones y cómo fueron confluyendo en lo que hoy es el Estado de Israel? Sí, Israel, sí, había una población, digamos, indígena en el territorio, en la tierra de Israel, con sus distintos nombres, Palestina, Mutasarrifato, Jerusalén, lo que sea, que siempre estuvo ahí. Fundamentalmente misrajíes y ashkenazis que emigraron antes, incluso del movimiento sionista, digamos, de Polonia, incluso antes de tener la idea del Estado de Israel, ya habían emigrado, habían creado algunas comunidades, como por ejemplo la más famosa es Petah Tikva, que hoy en día es una ciudad más o menos importante. Y fueron financiados por los Rothschild. Esto es antes del sionismo, ojo. Los Rothschild, como filantropía, financiaban este tipo de comunidades. Pero la comunidad judía en el territorio era muy pequeña en comparación a otras comunidades más grandes, como por ejemplo la de Egipto, la de Tesalónica, que era una de las más importantes en Grecia, por supuesto ni hablar de los Ashkenaz, Rusia, Polonia, Alemania. Pero el Estado de Israel va a ser, digamos, fundado fundamentalmente por los judíos Ashkenaz. Fundamentalmente porque el nacionalismo viene de Europa. Después va a tener repercusión en el Medio Oriente. Pero digamos, como tiene un origen en Europa, los primeros judíos que van a estar, digamos, influidos por la corriente del nacionalismo, lógicamente son los judíos ashkenazí. Y sobre todo los judíos que estaban menos integrados, porque venían de la Europa, digamos, menos moderna y menos laica, menos, digamos, abierta. Rusos, bielorrusos y polacos. Fíjate que la emigración de judíos ashkenazí de Alemania fue muy poca. Eran más que todo polacos, bielorrusos. Por eso el ruso Sí. es una de las lenguas más habladas en el Israel de hoy, me imagino. Sí, bueno, y además porque después va a venir otra segunda oleada muy importante de la Unión Soviética en los años 80, cuando crean un convenio entre Israel y los soviéticos para permitir que los soviéticos permitieran inmigración de judíos, pero para Israel. Y ojo, y aquí hablando judíos no solamente practicantes verdaderamente del judaísmo, sino podían ser incluso cristianos, pero que tenían un abuelo judío, pues bueno, ahí tomaban ya el mismo vuelo, digamos, y llegaban a Israel. Y muchos hasta comen cochino hoy en día, son cristianos, pero son ciudadanos israelíes. Pero bueno, lo que estaba diciendo, este Estado de Israel, el fundado en el 48, es fundamentalmente ashkenaz. Después, del 49 a los 50, le va a venir una fuerte migración de judíos no ashkenazí, sino misrajíes y sefardíes. ¿Por qué? Israel se crea en el 48, viene enseguida, pero acto seguido, la guerra, la gran guerra, sus países vecinos le declaran la guerra, y esta finaliza en el año 49. Y en estos países vecinos, como Egipto, Siria, Irak, fundamentalmente Irak, pues habían muchísimos judíos de toda la vida. Por ejemplo, la comunidad judía de Irak es incluso antes que la llegada de los árabes a Irak. Estamos hablando de los judíos de Babilonia, los judíos de cuando digamos, el secuestro, el cautiverio de Nabucodonosor, los judíos que estuvieron al profeta David. Esos son los judíos de Babilonia, los judíos iraquíes. Tenían más de 2.500 años de existencia en Irak. Ellos no pensaban en absoluto emigrar a Israel. No eran para nada sionistas. Ellos se consideraban completamente iraquíes. Claro, si tienes 2.500 años viviendo ahí, estás completamente asimilado. Pero estos países árabes pierden la guerra y empieza el antisemitismo en esos países. Y empiezan a perseguir a las comunidades judías en esos países. Así que ellos emigran despavoridos y llegan a Israel.
Entonces ya estamos hablando de unos judíos europeos. Ahora van a convivir con unos judíos que no tenían nada que ver con los europeos, sino con el Medio Oriente. Son judíos mucho más parecidos a los árabes que a los mismos judíos. Y vamos a tener un choque cultural muy importante. Y después van a venir los judíos yemeníes, que también van a ser rescatados por este Estado de Israel, unos judíos que tampoco tenían nada en común con los europeos. Los judíos yemeníes vienen de cuando la reina de Saba. Claro. O sea, estamos hablando de más de 2000 años de comunidad. Entonces es un choque, digamos, muy importante que se da, un choque cultural fuerte, pero digamos que Israel lo sabe manejar. Se empieza a crear una identidad nacional israelí, más allá de Ashkenazi, más allá de Mizrahi, que va, digamos, a tomar mucho tiempo. Eso no va a ser de un día para otro. Y van a haber problemas de integración, incluso de discriminación interna. Porque los ashkenazíes, por ejemplo, no entendían a los mizrahíes, no entendían a los yemeníes. Ok, podían celebrar Shabbat, digamos, el mismo día, podían tener las mismas festividades religiosas, pero es lo mismo como un católico polaco o un católico peruano, son ya nacionalidades distintas, no solamente por el idioma, y eso mismo se dio en Israel. Ahora, entonces, pero como era un Estado democrático, para terminar esto, ajá. Estos inmigrantes van a crear sus propios partidos políticos y van a tener sus propios representantes. Y en estas pugnas políticas, pero pacíficas, se va a ir acomodando el Estado de Israel, lo van a ir amoldando. Ahora, hemos hablado de cómo van llegando distintas comunidades judías a lo que hoy es el Estado de Israel, pero con respecto a los palestinos, ¿cuál es el origen de los palestinos? Hay bastante controversia sobre este punto. ¿Eran poblaciones locales, un sector o una parte de ellos eran población local, o se trató, como mencionaste en el bloque anterior, de migrantes árabes de otros países? En términos generales, ¿cuál es el origen de los palestinos de Cisjordania y de Gaza? Sí hay población local, por supuesto que sí, y de hecho hay unas teorías bastante polémicas que yo creo que tienen mucho de razón, que muchos de estos palestinos locales también tienen un origen judío. Por supuesto mezclados con los siglos de las invasiones árabes, los cruzados, los otomanos, etcétera. Pero claro que hay el palestino local, el palestino de Gaza es un palestino local, que tiene incluso un origen egipcio, de cuando el siglo XIX las tropas de Mehmet Ali, que fue un gobernante de Egipto, cruzan, toman Gaza y después de ahí siguen, sus comandantes se quedan en Gaza. Y de hecho su clan mayoritario es el clan al-Masri. Masri es egipcio en árabe. Los de Cisjordania también tienen un origen pues local, pero también con digamos, familias que vienen de Jordania. Pero digamos que eso era, digamos, la historia del Medio Oriente. Acordémonos que era un mismo imperio, el Imperio Otomano. Había libre movilidad. Entonces, así como el judío de Israel estaba emparentado con gente de Alepo en Siria, pues lo mismo pasaba con los árabes de ahí. Por supuesto que cuando viene, digamos, la inmigración sionista y se crea un motor económico en la región, también vienen inmigrantes de otros países árabes, de Egipto, de Irak vinieron muchísimos y de Siria. Ahora, ¿dónde está el meollo de asunto y dónde está el problema? Los sionistas, o digamos los judíos, cuando crean su Estado de Israel en el 48, ellos dicen, bueno, pero ellos no son de aquí, ellos vienen de allá, ellos vienen de Irak, ellos vienen de Siria. Pero cuando ellos se fueron de esos países, no existían esos países. Eran, digamos, territorios, bien sea otomanos o bien sea británicos. Cuando se crea Israel, Israel es el último en independizarse, porque ese era un problema latente. Ya se había creado Irak, ya se había creado Siria, ya se había creado Egipto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esta gente se fue de un territorio sin país y cuando se creó el país ya ellos no eran ciudadanos de ese país. No eran iraquíes, no eran sirios, no eran egipcios, porque cuando se crearon esos países ellos no estaban, no les dieron ciudadanía.
Entonces Israel decía, pero ellos son de allá. No, ellos ya no son de allá, ellos ya son de aquí. Han crecido acá, han nacido acá, tienen casas acá. Por supuesto que ellos sienten que ese es su territorio. Pero el otro detalle, y aquí es donde viene el problema de la Nakba, lo que ellos llaman digamos, la catástrofe en árabe, cuando Ben Gurión crea el Estado de Israel en el 48, el 14 de mayo del 48, cierto que él habla como un judío y crea el Estado de Israel, y es el Estado para el pueblo judío. Pero hay un detalle, en la Declaración de Independencia él dice, todas estas comunidades que habitan en el territorio y que no son judías, están invitados a abrazar el nuevo Estado y adquirir la ciudadanía israelí y ser ciudadanos israelíes. Israel nace con esta doble vocación, ser el Estado nacional judío, digamos, para todo judío que incluso no estuviese en el territorio, independientemente de dónde hubiese nacido, dónde estuviese, que sepa que tiene un país ahí y también un país para estas comunidades que están. Pero estas comunidades enseguida ven que está ya la guerra. Y los árabes, por la radio, los líderes árabes, dicen, sálganse de sus casas, primero porque los sionistas los van a matar, es cosa que resultó ser falsa. Los sionistas los van a matar a todo el que no sea judío, los van a exterminar. Y después nosotros estamos organizando un ejército, vamos a entrar, vamos a ocupar todo, y como no vamos a poder diferenciar a árabes de judíos, vamos a matar simplemente a todo el que esté vivo. Así que por favor, váyanse de ahí porque nosotros vamos a limpiar el territorio. Eso generó pánico dentro de la población árabe y huyeron dejando sus casas vacías y huyen a distintos países, Egipto, Jordania, Líbano, Siria, etcétera, y pues huyen de cientos de miles. Al final Israel gana la guerra. Y resultó que era mentira que iba a matar a todo el no judío que estuviese en su territorio, porque Israel deja dentro de su territorio una inmensa población que no huyó, que quedó dentro del territorio. Aldeas enteras, ciudades enteras como Nazaret, que no eran judías, quedan dentro de su territorio, incluso les dan la nacionalidad. El problema está cuando estos que emigraron querían entrar. Israel no los deja entrar. Porque Israel dice, oh, no, tú te fuiste, ahora la casa que tú dejaste, yo la voy a expropiar y se la voy a dar al judío que viene de Irak, viene de Egipto, viene de no sé dónde, que le expropiaron todo, él no tiene dónde dormir, ahora soy yo el que le va a dar esa casa. Pídele tú a tus hermanos que te den tu casa. Entonces, esta gente es la víctima, digamos, de las circunstancias. Y es algo que a mí me duele un poco porque muchas veces se ve desde un punto de vista muy indolente. Tanto los líderes árabes jugaron con ellos, como también es cierto que los judíos de Israel, cuando crean su Estado, no los dejan entrar. Y hay un caso muy particular que me gustaría comentar, que es el de la familia Dick. La familia Dick viene de Yafo, es una zona de Tel Aviv, es el puerto antiguo de Tel Aviv. Ellos son cristianos y ellos también huyen cuando pues la llamada de los árabes y huyen al Líbano. Digamos, dijeron, bueno, somos cristianos, en el Líbano donde hay más cristianos nos vamos para allá. Y cuando ven que era todo mentira, que no pasó nada y que al final a sus primos que habían quedado ahí no los mataron, dijeron, los árabes nos engañaron. Y ellos entran de ilegales a Israel, porque tampoco los dejaban entrar, y ya en Israel los agarran y los iban a deportar al Líbano. Unos amigos de ellos judíos se muestran como garantes, al final Israel perdona a esta familia. ¿Y por qué es un caso particular? Porque el nieto de ellos actualmente es embajador de Israel. Nunca se convirtió al judaísmo, es embajador de Israel en Azerbaiyán, George Dick. Entonces él comenta esta anécdota. Pero bueno, ¿cuál es el otro detalle y por qué me da tanta lástima con los palestinos? Creo que esto hay que tomarlo en cuenta, porque Israel dice, ok, yo le voy a dar la nacionalidad a los judíos que vienen de estos países árabes que han sido expulsados. Ahora son israelíes, yo les voy a dar su cédula, su documento de identidad,
van a poder votar, van a ser ciudadanos, no van a ser refugiados. Y yo les doy la casa que es propio. El palestino que va para Siria o el que va para Irak, para Egipto, no corre la misma suerte con sus hermanos. Porque los árabes se reúnen, cuando hablo de los árabes, los dirigentes árabes, se reúnen y crean el estatus de refugiado palestino. Que con este estatus le dan, valga la redundancia, un estatus muy particular, porque los van a tener como una especie de guetos en sus países. No van a tener muchos derechos. Pasan generaciones y jamás van a tener la nacionalidad de sus países. E inclusive ni siquiera le dejan, digamos, ejercer muchas profesiones, porque los van a tener como arma geopolítica, los árabes, para decir, yo voy a tener a esta gente aquí acorralada para que nunca se sienta ni egipcia, ni siria, ni iraquí, nunca pueda integrarse a la sociedad, nunca puedan ejercer, nunca tengan la ciudadanía y siempre quieran regresar allá a destruir Israel. Y de aquí va a venir el problema palestino hasta el día de hoy. Tenemos generaciones que han nacido en Siria, ahora, en el Líbano, no tienen la ciudadanía y no pueden trabajar como los otros. Antes de ir al último bloque, sería importante comentar otro de los aspectos que también podría ser considerado uno de los, como tú dices, pecados originales, que es la resolución 189 de las Naciones Unidas, que establece pues la partición de este territorio para crear 2 estados. Y se asignaba, digamos, un territorio desproporcional a la cantidad de entonces de población judía, que eran poco más del 33%, mientras que los considerados palestinos eran más del 66%. Entonces se les da un territorio similar a poblaciones que una era una población mayor y otra una población mucho menos de gente que tenía un territorio casi igual. Esta resolución, ¿qué tanto impacto tuvo en el conflicto posterior y una vez pues, que se inicia la guerra, que como bien has mencionado se da a partir del 14 de mayo de 1949 con la proclamación del Estado de Israel por parte de David Ben-Gurión, horas antes de la finalización oficial del mandato británico de Palestina? Mira, sí es cierto que, digamos, había más población árabe, menos población judía y, digamos, hubo una desproporción a la hora de asignar el kilometraje. Pero también es cierto que muchas de las mejores tierras le quedó a los árabes y de las peores tierras se le asignaron a los judíos. De hecho, gran parte del gran territorio que le dan a los judíos era el desierto del Negev. Ahí no hay agua, no hay nada. En cambio, casi toda Galilea se la dieron a los árabes, a lo que iba a ser el Estado árabe. Esta resolución fue impulsada no por Occidente, como se cree muy a menudo, sino por Alexei Gromyko, el jefe de la diplomacia soviética. Él es el que impulsa esta resolución y el que impulsa esta división del territorio. Y esta resolución se vota en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Toda resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas es una recomendación, no es una imposición. Así que cuando digan, no, pero es que la ONU creó a Israel, no, en realidad la ONU recomendó partir el territorio y crear 2 estados. El argumento que usó Gromyko para impulsar esta resolución era, bueno, si estos 2 pueblos no pueden vivir juntos en un mismo estado, recordemos que quien lideraba a los árabes era el gran mufti de Jerusalén, Amin al-Husayni, que no quería judíos en el territorio, sino exterminarlos si es posible. Y por la otra parte era Ben-Gurión, que aceptaba un compromiso, pero el otro señor no aceptaba nada. Entonces Gromyko dijo, bueno, vamos a dividir el territorio. Y como los Estados Unidos estaban de acuerdo, y evidentemente si Gromyko decía algo, todo el bloque comunista iba a votar a favor, ellos ganaron la resolución. Ahora, entonces, dime. César, vamos mejor a una pausa para ir con el último bloque y ver todo esto con más detalle. Perfecto.
Seguimos en este programa especial analizando los orígenes del conflicto árabe-israelí, acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político especializado en el Medio Oriente. En el bloque anterior estábamos conversando acerca de la resolución 181 de las Naciones Unidas que establece la partición del territorio que se conocía como Mandato Británico de Palestina en dos estados, uno para los palestinos y otro para los judíos. Y poco tiempo después, unos años después, se proclama el Estado de Israel en 1949. Esto desata una guerra en la que los países árabes se unen y apoyan a los palestinos en contra del naciente Estado judío. Sin embargo, al final de cuentas terminan ocupando lo que es Cisjordania. Jordania ocupa Cisjordania y Egipto ocupa la Franja de Gaza. Y lo ocupan hasta 1967. César, ¿no consideras que ese status quo debió quedar allí? En vez de que, bueno, de que luego Israel en la guerra de los 6 días expulse de estos territorios a los egipcios y a los jordanos? Mira, Israel hubiese estado a favor de conservar ese status quo, a pesar y muy a su pesar de que perdía la ciudad vieja de Jerusalén, donde están, digamos, los lugares santos del judaísmo, también del cristianismo y del islam. Pero esto es muy importante. Jerusalén occidental quedaba en manos de los israelíes, pero es la parte moderna, la parte antigua quedaba en manos de los árabes. Pero aún así, Israel estaba dispuesto a mantener el status quo. Fueron los árabes los que no estaban dispuestos, sobre todo el liderazgo egipcio. Nasser. Porque si ves el mapa del Medio Oriente, la conexión terrestre de Egipto con el resto del Medio Oriente árabe pasa por Israel. Y el panarabismo que representaba Gamal Abdel Nasser, el líder de egipcio, era unir todo el mundo árabe en un gran imperio. Entonces, pues bueno, ahí tenía el problema de Israel geográfico, claro, que impedía el paso. Es como decir Panamá, que conecta Sudamérica con Centroamérica y el resto. Ese es el problema geográfico de Israel. Entonces, por eso es que los árabes de ese entonces no podían permitir ningún status quo, ningún compromiso con un Estado ahí que no fuese árabe. Hoy en día es distinto porque ya el panarabismo murió como sueño. Y también el islamismo, salvo que está Irán, alguno que otro. Pero, por ejemplo, estos países como Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahrein, que son estados un poco más modernos, que tienen menos ambiciones, ahora ellos sí se pueden dar el lujo de reconocer a Israel, porque ellos ya no quieren un gran imperio, sea islámico o sea árabe, sino estados más normales. Que podría ser también el caso con el Líbano cuando se deshaga del Hezbollah. Pero entonces por eso es que el status quo no se conservó cuando vino la guerra de los 6 días, porque pues había un liderazgo en estos países que querían conseguir sí o sí la eliminación del Estado judío de Israel. Entonces aquí venía un círculo vicioso, porque generaban una guerra, la guerra la ganaba Israel, la guerra es la partera de la historia, y quien gana la guerra impone las condiciones. Entonces los árabes quedaban peor aún. Como quedaban peor aún, había más resentimiento. Iban a otra guerra y hasta el día de hoy, desde el 48 hasta el día de hoy, los palestinos lo que han hecho es perder y retroceder. O sea, vamos a recapitular, tenemos la guerra de 1948 al 49, que es la guerra pues, de independencia de Israel, conocida como Nakba por parte del mundo árabe. Pierden. Tenemos la guerra de los 6 días en 1967. Pierden. Tenemos la guerra del Yom Kippur en 1973. Pierden. Tenemos antes la guerra del Sinaí, que también pierden en el 56. Tenemos, además de estas guerras, las intervenciones de Israel en Líbano en el 82 y en el 78. Entonces se trata de una serie de conflictos en los que la posición árabe y la posición palestina se fue debilitando, mientras que la posición de Israel fue consolidándose y haciéndose más fuerte y llegando a situaciones de hechos consumados, en los que uno de los principales problemas también es la situación en Cisjordania, que también genera bastantes
problemas y que parece lamentablemente de hechos consumados, que es el tema de los asentamientos, que impide que por lo menos en Cisjordania se pueda establecer un Estado palestino y que es una situación también condenada por el derecho internacional. ¿Podrías explicarnos en este contexto en el que Israel fue fortificándose cómo afecta pues, la situación y el problema de Cisjordania en el marco de todo este conflicto? La estrategia de Israel era conquistar territorio, negociar ese territorio a cambio de reconocimiento o paz. Se llamaba territorio a cambio de paz. Entonces por eso Israel le quitó Sinaí a Egipto, altos del Golán a Siria. Con Siria nunca hubo acuerdo, así que pues se lo quedaron. Y así era. Con Cisjordania hicieron más o menos lo mismo. Bueno, aquí tenemos esta masa de población, vamos a tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Eran demasiados árabes y musulmanes y ya tenían, digamos, mucho odio como para ser ciudadanos israelíes, pero vamos a llegar a algún tipo de acuerdo. Los tenemos aquí y digamos que se les ocurrió la idea, que tal vez la historia va a decir que fue una mala idea, no sé. Vamos a ir creando asentamientos, vamos a permitir que hayan judíos que vayan creando sus asentamientos para generar algo de presión y digamos que se apuren a negociar. El problema fue que si el otro liderazgo, el liderazgo árabe, no le interesaba un compromiso y más bien quería prolongar el conflicto, no se iban a presionar por los asentamientos. Los asentamientos presionaban al palestino de a pie, pero no a Yasser Arafat, no al liderazgo. Entonces estos asentamientos van creciendo, se van multiplicando, algunos incluso son una ciudad, como por ejemplo Ariel, que hasta tiene una universidad, yo lo conozco, es toda ya una ciudad, y esta gente ahora va a quedar ahí atrapada, ya son generaciones que están ahí, se multiplican y a Israel no los puede sacar, incluso un acuerdo de paz, porque son muchísimos. Y el problema sería reconocer que estos asentamientos son parte de Israel, pero reconocer la creación de un Estado palestino sería un Estado con más poros que un queso gruyere. Es decir, no sería inviable. Digamos que la dinámica del conflicto ha venido haciendo que hoy en día un Estado palestino sea casi que imposible por la penetración de estos asentamientos y a su vez ha habido tanto dolor que también se está haciendo inviable darle la ciudadanía israelí a toda esta gente. Entonces se ha creado un conflicto sin solución. Y lamentablemente los que pagan los platos rotos es la gente de a pie. César, en verdad ha sido un gusto tenerte con nosotros. Se podría haber hablado mucho más, pero lamentablemente el tiempo no nos lo permite. Podríamos haber hablado, por ejemplo, pues, de la posición de los distintos regímenes dictatoriales, socialistas, árabes, laicos, en el marco de la Guerra Fría, que si bien estaban con los no alineados, Cuba también estaba con los no alineados, pero apoyaba a la Unión Soviética también, y la posición, pues, en cambio de Israel con las potencias occidentales, el surgimiento, pues, de la OLP y, bueno, diversos problemas que todo esto ha generado hasta el día de hoy y para incluso los problemas que se están dando en la Franja de Gaza hoy en día. Pero será para otra edición, César. Ha sido, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. El gusto ha sido mío, Oscar. Muchas gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.